en el Antiguo Testamento y el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, y que fuéramos conscientes de los cambios, de las diferencias, que realmente estamos en un cambio, en una vida completamente distinta a la que existió en el Antiguo Pacto. Hay algo que tengo que decirles: ninguna etapa de la iglesia en la actualidad se asemeja al Antiguo Testamento. Nada de lo que la iglesia vive en la actualidad se asemeja a lo que la iglesia vivió en el Antiguo Testamento. Podemos ver circunstancias iguales, a lo mejor igual hay de repente problemas, enfermedades, escasez, guerras, pero no podemos pensar que la situación de la iglesia es semejante a la que vivió la iglesia en el Antiguo Testamento, y tenemos que ver esas diferencias. Tenemos que aprender a ver esas diferencias. Vamos a hablar acerca del reino inconmovible. Y vamos a Hebreos 12:27. Hebreos 12:27. Hebreos 12:27. Y si de repente ustedes tienen preguntas, dudas incluso de lo que hablamos el domingo pasado, pueden hacerlas para que vayamos resolviéndolas, vayamos resolviendo esas dudas y podamos tener una mejor comprensión de lo que significa ser la iglesia en el Nuevo Testamento. Quiero hacer un énfasis. Hebreos 11:2 y 3 dice: fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entendiéndola en el contexto de lo que hablamos el domingo pasado, la fe no es creer, por ejemplo, que yo no me voy a enfermar. No, yo puedo decir: yo tengo fe en que no me voy a enfermar, tengo la certeza de que no me voy a enfermar. O, por ejemplo, tengo la certeza de que esta epidemia va a pasar rápido. Esa es mi convicción, tengo fe. No. Cuando el escritor de los Hebreos dice: fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, estaba hablando respecto a la venida del nuevo pacto. Ellos no lo veían, pero tenían la certeza de que iba a llegar. Tenían la convicción de que ese nuevo pacto iba a venir. Por eso se comportaron de la manera en que lo atestigua el propio escritor en todo el capítulo 11. Entonces no podemos usar ese texto como la base para nuestras propias certidumbres. Yo no puedo decir: yo tengo fe que esto va a pasar rápido, porque la Biblia dice que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ellos tenían una certeza. ¿Cuál era su certeza? Que el antiguo pacto iba a pasar y que el nuevo, que no veían, iba a venir. Esa era la certeza, la seguridad de que ese nuevo pacto iba a venir. Esa era la convicción que ellos tenían. Eso es fe, ¿sí? Entonces, sobre la base de esa realidad, nosotros tenemos que aprender a vivir. Sí, como dice nuestro título, nosotros, y lo vamos a ver, hemos recibido un reino inconmovible. ¿Cómo debemos vivir entonces como iglesia dentro de esta verdad, dentro de esta realidad? ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 27? Hebreos 12:27. Y esta frase, por una vez, indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas, para que queden más móviles. Muy bien, ahí tenemos. Lo primero que vamos a aprender es que la Biblia nos enseña, como les explicaba el domingo pasado, que Dios creó el mundo en dos edades, en dos tiempos. El tiempo o la edad del antiguo pacto y la edad del nuevo pacto. El antiguo pacto estaba caracterizado por cosas movibles, ¿sí? Es decir, que estaban destinadas a ser quitadas, a hacerse a un lado. ¿Cuáles son esas cosas movibles? El templo, el sacerdocio, los sacrificios, las ofrendas. A esto le llama el escritor cosas movibles destinadas a desaparecer. La remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Ahora vamos a ver algunas partes de las escrituras. ¿Cuáles son esas cosas movibles? ¿Qué es lo que se quitó
con la venida de Jesucristo y la destrucción del templo del Antiguo Testamento. ¿Qué es eso que se quitó y qué es lo que se estableció que es llamado el reino inconmovible? Primero, dice la diapositiva, la antigua creación por la nueva creación. Vamos a ver 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Luego aquí tenemos una breve definición de una palabra kainos, que es nuevo y que significa no usado, novedoso, fresco en cuanto a forma y calidad. ¿Qué significa? Las cosas viejas pasaron. La forma en que Dios había establecido que el hombre se relacionara con él en el antiguo pacto fueron hechas a un lado. ¿Cuáles fueron esas formas? A través del templo, los sacrificios, el sacerdocio, las ofrendas, los ritos. Si alguien quería acercarse a Dios, no podía hacerlo en cualquier lugar, tenía que ir a Jerusalén y ahí a través del rito del antiguo pacto podía acercarse a Dios. Ritos de purificación, ritos de limpieza. Esas cosas viejas pasaron, esos aspectos de la creación antigua quedaron atrás. Dice, los que están en Cristo son una nueva creación. Ahora, no solamente una nueva criatura de forma individual. No es que cuando vengo a Cristo, solamente yo vengo a ser una nueva persona, sino que entro a una nueva realidad, a una nueva creación. Ya no tengo que acercarme a Dios por medio de las cosas viejas, el templo, el sacerdocio, los sacrificios, los ritos. Ya no tengo que acercarme a Dios a través de eso. Ahora me acerco a Dios por mi unión en Cristo, ¿sí? Ahora, observe lo que dice Apocalipsis 21:1 y vamos a ver también Efesios 2:10 y Gálatas 6:15. Apocalipsis dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Muy bien, ahora, estos textos son muy problemáticos para muchos. La mayoría de las personas, y creo que hoy en este tiempo no es la excepción, está augurando el fin del mundo. El mundo ya se va a acabar, viene el apocalipsis, viene la destrucción. Pero ¿de qué está hablando el apóstol Juan? Él no está hablando de que este mundo va a pasar, sino de la remoción de las cosas antiguas y la introducción de un nuevo cielo y de una nueva tierra. ¿Qué significa esto? Una nueva forma de acercarnos a Dios, una nueva forma de relacionarnos con Dios. Ahora observen Efesios 2:10 y Gálatas 6:15. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, es decir, somos una nueva humanidad, ¿sí? Estamos en una nueva creación, en un nuevo cielo y en una nueva tierra, y nosotros mismos somos una hechura nueva, un nuevo hombre. Ahora, Gálatas 6:15. El apóstol Pablo dice que en Cristo Jesús la circuncisión no es nada. ¿A qué se está refiriendo? A la forma de acercarse a Dios en el antiguo pacto. Solamente se podían acercar a Dios los que estaban circuncidados, entrar a la presencia de Dios. Pero dice que en Cristo, en la nueva creación, lo que vale es estar en Cristo, es ser parte de una nueva creación, un nuevo hombre creado para un nuevo cielo y una nueva tierra en una nueva creación. ¿Sí? A ver si podemos entender esto. Lo que nos está diciendo todo
todos estos pasajes de la Escritura es que tras la venida de Cristo entró una nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra. No una nueva creación natural, sino una nueva forma de relacionarnos con Dios. Ya no necesitamos del templo del antiguo pacto, pero nosotros mismos somos una nueva humanidad, creados para buenas obras. Ahora vamos a una aplicación práctica acá. ¿Por qué es que como iglesia nos oponemos al tema de que las personas sanas tengan que estar en cuarentena? Porque si somos una nueva criatura, creados para buenas obras, usted y yo no podemos hacer buenas obras si estamos encerrados. No podemos hacerlas. El pensamiento del mundo, tanto del paganismo oriental como del humanismo, es que haciendo nada las cosas van a cambiar. Pero el cristianismo es distinto. El cristianismo cree que las cosas cambian a través del trabajo, que fue la orden que Dios le dio a Adán antes de la caída, que con su trabajo hiciera crecer la belleza del mundo que le había entregado. Como nuevas criaturas fuimos creados o recreados para trabajar. Si yo me encierro, entonces en lugar de que las cosas cambien, ¿qué va a pasar? Va a empeorar. Ahora, nada más quiero que piensen esto. Físicamente, nos encerramos 40 días. Después de esos 40 días, ¿cómo vamos a estar físicamente? Débiles. ¿Sí? Nuestros propios cuerpos van a resentir ese sedentarismo. Lo van a resentir porque nosotros somos una nueva creación. Ahora piensen esto. Lo que está sucediendo es que muchas personas, mi esposa me platicaba de una mujer que su mamá enfermó y no le permitieron cuidarla, y luego fallece la señora, y luego ella misma tiene miedo de ir a reconocer el cuerpo de su madre porque tiene miedo a contagiarse. ¿Qué es lo que hace el miedo? Nos paraliza. He escuchado de casos donde las personas le dicen a sus padres, a ver, si probablemente tú estás enfermo, no te voy a ir a visitar, no te voy a ir a ver. ¿Por qué? Porque no quiero que me contagies a mí y que yo vaya y contagie a mi esposa y a mis hijos. ¿Qué está pasando ahí? Estamos quebrantando la palabra de Dios que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? En el caso de quienes tenemos, por ejemplo, cerca a nuestros familiares, desde luego, hermanos, aquí solamente estoy haciendo uso de principios generales, pero a donde quiero que lleguen ustedes y quiero que observen es que la Escritura nos enseña que fuimos creados para buenas obras. Fuimos creados para buenas obras. ¿Qué significa? No fuimos creados para el retraimiento, para estar resguardados, sino para la acción, para que traigamos la vida de estos cielos nuevos y de esta tierra nueva a la creación que no ha sido redimida por la predicación del Evangelio. No hay comparación con lo que sucede en el antiguo pacto, pero sí quiero que tengan presente esto. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario sobre esta primera parte? ¿Alguna duda? Y no se trata de salir por salir a pasear. Así es. No se trata de hacer la palabra de Dios. Exactamente. No se trata de que yo diga, no, pues a mí me dicen que no voy a salir y yo me voy a ir al cine y me voy a ir acá y me voy a ir allá y a mí no, sino de una vida activa en las buenas obras que fueron preparadas de antemano para que nosotros andemos en ellas. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso, yo digo a mi hija, no vengas,
en mí es donde se va. Yo sé que ella anda por ahí trabajo. No es con las ganas de decirle no vengas a visitarme, porque son a mí, no estoy cortando a Por eso le decía hace rato que son principios generales para que a partir de ahí los podamos aplicar a cada situación en particular. Tendríamos que considerar algunas cosas en particular. Primero, la forma en la que un hijo puede amar a sus padres y mostrar ese amor de forma activa. ¿Sí? Le viene a dejar, por ejemplo, la despensa, Sí, así es. pero sí nada más para una visita. Sí, miren, por ejemplo, si yo voy a ver a mi mamá y llego y le digo, no, mamá, no, usted no salga porque está muy feo y fíjese que en tal estado dicen que hay tantos muertos y en tal país dicen que ni los están enterrando. No, esto está feo. Yo me voy, ¿cómo voy a dejar a mi madre? Entonces, mi estancia ahí no sirvió de nada, fue todo lo contrario. No actué sobre la base de Efesios 2:10, creados para buenas obras. Si yo voy y me preocupo por sus necesidades y a lo mejor la encuentro desanimada y la animo con la palabra de Dios, oro con ella, conforto su corazón, esa estancia fue productiva. ¿Sí? Aquí sería importante aprender a hacer precisamente esto. Nosotros en Cristo ahora tenemos la capacidad de hacer buenas obras a diferencia de los que no son cristianos. Esta sería una diferencia singular. ¿Algún comentario, hermanos? Sí, hermana. Pastor, igualmente pudiera ser si vamos a visitar a nuestros hermanos, oramos con ellos y hablamos de la palabra y todo, pero vemos que tienen necesidad y no hacemos nada pidiendo hacerlo, pues tampoco. Sí, así es. Partiría de ahí la capacidad que tenemos para hacer buenas obras. Ya tenemos esa capacidad. Quiero que noten esto, porque en el antiguo pacto, en esa vieja creación, el hombre era incapaz de hacer buenas obras. De hecho, todo el Antiguo Testamento es un testimonio de la incapacidad del pueblo de Israel para hacer buenas obras. Fueron llamados para hacer luz a las naciones y no pudieron cumplir con ese llamado. Nosotros hoy sí podemos, hermanos, sí podemos. Por eso es que la iglesia en esta situación no tendría, les decía en una clase del seminario, no sé, creo que sí estaba hermano Rafa, no sé si recuerdan, de repente tenemos la idea de que la iglesia siempre está en un estado de desánimo, cuando hablábamos de los devocionales, como que la iglesia siempre está en un estado de desánimo y siempre hay que estarla animando y palabras de aliento y desaliento y hablar esas palabras que animen a la iglesia. En el nuevo pacto, hermanos, somos nueva creación, somos nuevos hombres. Ahora, no estoy diciendo que no pasamos por desánimos, pero no es el estado natural del creyente. Es una etapa, a veces pasamos por ella, pero no es nuestro estado natural. El problema es cuando siempre vemos a la iglesia en un estado de desánimo. Y hay que estarla animando y alentándola y dándole palabras de aliento, porque la iglesia siempre está deprimida, siempre está como que en un espíritu de derrota, no es cierto. Somos una nueva creación, vivimos en nuevos cielos y nueva tierra. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios es totalmente diferente a la del antiguo pacto. Vivimos en un nuevo pacto, en una vida diferente. Vamos a recordar esos aspectos de esta nueva creación. Apocalipsis 22:3, Gálatas 3:10 y Gálatas 3:18. Muy bien. ¿Cuál es la característica de esa nueva creación? No habrá más maldición. Ahora, muchos piensan
que estas palabras son para un futuro. Pero vamos a ver qué dice Gálatas 3:10 y Gálatas 3:13. 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, ¿qué es lo que produce maldición en el mundo sin el Evangelio? La ley. La ley. ¿Nosotros estamos bajo la ley? No. Entonces, ¿estamos bajo maldición? No, porque la Biblia dice que Cristo cumplió la ley para remover la maldición que estaba sobre el hombre. Observen lo que dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición. La iglesia no está bajo maldición. Hay iglesias que incluso predican maldición. Por ejemplo, si tú no diezmas, estás bajo maldición. Si tú no haces esto, estás bajo maldición. Es decir, pareciera que no han entendido, más bien creo que no han entendido la remoción del antiguo pacto y siguen tratando a la iglesia como si estuviera en el antiguo pacto. Les predican constantemente, haz esto para que no estés bajo maldición. Que el pastor ore por ti para que te quite la maldición. Si vienes de una familia de donde hubo alcoholismo, drogadicción, traes maldiciones generacionales. Esas son las más grandes mentiras y es un atentado contra la verdad del Evangelio. Cristo nos redimió de la maldición. Redimir es rescatar. Por eso es que Apocalipsis 22:3 es una realidad. No habrá más maldición. Recuerden que el libro de Apocalipsis fue escrito antes de la caída del templo en el año 70. Todavía estaba el templo. En cierto sentido, todavía estaba la ley. Y si todavía estaba la ley, todavía operaba ¿qué? La maldición. Así es. Pero el apóstol Juan ve hacia adelante. Cuando el templo sea destruido, y entonces dice, cuando el templo sea destruido, no habrá más maldición. Independientemente de cómo podamos interpretar esta situación, si esta pandemia llega a ser una disciplina de parte de Dios para la iglesia o para algún sector de la iglesia, esto no tiene que ver nada con maldición. No es Dios rechazando a su pueblo, no es Dios diciéndole a la iglesia, no los soporto más o no los quiero más. En todo caso sería una reprimenda para que su pueblo vuelva, pero el pueblo no tiene que actuar como si estuviera en el antiguo pacto, con ayunos, desgarrándose, golpeándose, porque estamos entonces diciendo que Cristo no nos ha redimido de nada. No sé si me estén entendiendo. Si yo tengo que desgarrarme la camisa y echarme ceniza encima y decirle, oh Dios, perdónanos por esto y merecemos esta epidemia y que nos estés azotando porque hemos sido, entonces estoy despreciando el sacrificio de Cristo. No estoy diciendo que como creyentes no nos arrepentimos, pero incluso, se los he dicho varias veces, incluso nuestro arrepentimiento, para que sea real, debe ser basado en la cruz de Cristo. Yo no tengo derecho a ser perdonado por Dios. Así me eche yo todo un costal de ceniza sobre mí, eso no obliga a Dios a perdonarme. Así haga ayunos de 40 días, eso no obliga a Dios a perdonarme. La única razón por la que Él puede perdonarme es porque Cristo me redimió de la maldición de la ley. Si yo vengo a Él y le digo al Señor, perdóname Señor y te prometo que no vuelvo a pecar, estoy menospreciando la cruz de Cristo. Pero si yo entiendo, Señor, yo sé que no merezco ser perdonado y que solamente puedo atreverme a pedirte perdón porque Cristo me liberó de la maldición, esa es una expresión de fe. Porque la única razón por la cual yo confío que puedo ser perdonado es por la cruz de Cristo. Fuera de eso, no hay razón para que Dios me perdone. Tenemos que ver entonces, hermanos, con los lentes correctos lo que está sucediendo en la actualidad.
Ni es el fin del mundo como algún sector de la iglesia está predicando, ya es el Apocalipsis y eso es lo que dice Mateo 24, que habrá pestes. Créame que en el tiempo de la Reforma, cuando fue lo de la peste negra, a nadie se le ocurrió que era el fin del mundo. ¿Sabe por qué? Porque no existía el dispensacionalismo. Si hubiera aparecido un hombre como los de ahora predicando eso, probablemente los reformadores lo hubieran apedreado porque no eran tan benevolentes, no eran tan buenos los reformadores. Pero ni es el fin del mundo como algunos tanto se esfuerzan por pronosticarlo, y tampoco la iglesia está bajo maldición o bajo algún tipo de situación semejante a la del Antiguo Testamento, porque las cosas del Antiguo Pacto fueron removidas con la venida del Señor Jesucristo. Así que se quita la maldición. Nosotros no estamos bajo maldición. La muerte, también hay un cambio, la muerte por la vida. Vamos a ver Apocalipsis 21:4 y por favor busquen esta cita, 2 Timoteo 1:10. Vamos a ver este punto, Apocalipsis 21:4. Y luego si tienen la cita las van leyendo también, por favor. 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuáles primeras cosas? La vida bajo la maldición de la ley. El saber que no puedo acercarme a Dios porque no puedo guardar la ley, porque estoy lejos de la tierra prometida. Esa etapa ya pasó, ya no habrá más llanto, porque Dios estará tan cerca de nosotros, o está tan cerca de nosotros, que dice que Él enjugará o limpiará toda lágrima de nuestros ojos. 2 Timoteo 1:10. Porque ahora ha sido manifestada por la aparición del Cristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el pecado. ¿Qué hizo Cristo? Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Qué significa esto? Que ya no morimos físicamente, que la muerte como paga del pecado ya no es una realidad para nosotros. Ya no, por eso le decía, si yo me llegara a enfermar y el coronavirus me llega a quitar la vida, eso no tiene que ver con ninguna maldición, porque estoy en Cristo y Cristo removió la muerte. Ya no estamos bajo maldición. 1 Corintios 15, versículos 54 al 57, un hermoso himno que Pablo canta. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros leemos la historia de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que hubo tantos hombres dispuestos a morir incluso en las condiciones más horribles. ¿Saben por qué? Porque ellos querían experimentar esta verdad. Sorbida es la muerte en victoria. Es decir, si Cristo removió la muerte física no significa más muerte, porque esto corruptible será vestido de la incorrupción. ¿Ahora se da cuenta por qué ellos no tenían miedo a morir? Porque estaban convencidos que esto es solamente una percepción temporal de lo que realmente somos, y que en algún momento seremos desvestidos para ser vestidos de incorrupción. Por eso es que cuando Pablo ve a la iglesia llorar en una etapa donde había mucha persecución, él les dice: hermanos, no lloren como los que no tienen esperanza. No lloren como ellos. Hermanos, le decía el domingo, yo escuchaba al pastor Miguel Núñez, y de verdad no lo digo con un poco de dolor. Él decía: no podemos llorar porque incluso en este tiempo llorar
puede causar porque el virus se contagia por las lágrimas. Honestamente creo que eso es una desvirtuación del Evangelio. Porque esto es temporal. Porque yo quiero ser desvestido de esto. Yo quiero ser desvestido de esto corruptible. Si fuéramos personas en condiciones económicas tan precarias y que alguien nos dijera, ¿sabes qué? En un mes va a venir una persona y te va a traer ropa nueva para que ya te quites esa ropa que quién sabe desde cuántos años la tienes, que ya está fea, está gastada. Yo anhelaría y diría, ¿cuántos días faltan para que llegue y me dé esa ropa nueva? ¿No es cierto? Ya quiero quitarme esta ropa sucia. Hermanos, si Cristo por el Evangelio ha dicho que esto corruptible nos va a ser despojado, yo entonces digo, Señor, ¿cuánto falta para que me quites esta ropa vieja y me vistas de la nueva? Para que esta ropa vieja que a veces me arrastra, que a veces me combate, deseo hacer tu voluntad y termino haciendo lo que no quiero, ¿cuánto falta para que me despojes de esto? ¿Cuánto falta? Ahora, no soy insensato para andar buscando la muerte, porque sé que prefiero vivir para enseñar, para pastorear, para amar a otros, pero tampoco me quiero amedrentar y decir, no, yo no quiero perder mi vida. Cuando en Cristo tengo un mejor tabernáculo, decía Pablo, una mejor vestidura. Entonces, hermanos, estas son las realidades del nuevo pacto. La muerte ya no existe. Ya no existe la muerte. Y entiende que ellos no están hablando de muerte física, sino de ser completamente separados de Dios y sin ninguna esperanza. Para ellos la muerte física no era muerte, en realidad era un proceso para acercarse más a la vida de Cristo. Entonces, en realidad no tendríamos, hermanos, que salir buscando la muerte, pero tampoco amedrentarnos cuando sentimos que ella se acerca a nosotros. Bueno, la próxima semana vamos a ver la segunda parte, pero hasta aquí quiero que noten que sí hay una diferencia entre haber vivido en el antiguo pacto y estar viviendo en el nuevo pacto. Hay una tremenda diferencia, enorme, tan grande como existe la distancia entre el cielo y la tierra, es la diferencia entre haber vivido en el Antiguo Testamento y vivir en el Nuevo Testamento.